Afina tu guitarra, que empezamos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy vamos a aprender la segunda parte de Agua Marina de Paco Cepero. Por aquí te voy a poner un enlace para que puedas aprender la primera parte. Pero bueno, si ya has sacado la primera parte, quédate en este vídeo que empezamos. Y acuérdate que en la descripción te voy a dejar los cursos que estoy recomendando, la pulsera que estoy utilizando por si quieres conseguir otra igual, y si quieres estar a tanto de todas las cosas que estoy haciendo, he hecho un canal de Telegram y ahí también te voy a dejar el enlace. Bueno, lo habíamos quedado aquí en el final, ¿de acuerdo? Que era esta parte. Ahora vendría la segunda parte. La segunda parte lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos con el dedo 1 en la primera cuerda en el traste 7, ¿de acuerdo? Y hacemos 0 en la segunda, 7 en la primera. Y lo vamos a hacer 4 veces, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4. Y ahora repetimos el 7 y hacemos 7, 8, 10, otra vez 8, 7. Y ahora en la segunda cuerda 10, 8, otra vez 10, otra vez 10 y 10 en la primera. Yo realmente lo que hago, como es algo más rápido, este mismo dedo hago como una media cejilla, hago. ¿Vale? Con el dedo meñique no suelto la segunda, pero lo pongo como una cejilla, ¿vale? Entonces. Y. Ahora vendría en la primera cuerda todo 8 ligado al 10 y al 8. Tocamos el 7. Hago el ligado del 8 al 10 y al 8. Toco el 7 y ahora otra vez el ligado del 8, 10, 8. Y otra vez 7. ¿Vale? Eso es seguido, sería. Ahora en la segunda cuerda 10. El 7 en la primera cuerda, que no lo he quitado. Otra vez 10 en la segunda. El 8. Otra vez 10. Otra vez el 8. Ahora 7. El 8. El 7. Y ahora otra vez el 8. En la primera cuerda 10, 10. Y ahora 8, 7. Y ahora en la segunda cuerda, que es bastante rápido, 10, 8, 7. ¿Vale? Voy a hacer esa frase, sería. Y. Y. Ahora seguimos con un 7 en la segunda, todo en la segunda, ¿eh? 7. Y hacemos 7, 8, 7, 8. ¿Vale? Ta, ti, ta, ti. Ahora otra vez 7, 8. Y otra vez 7, 8. ¿Vale? Fijarse el sentido. Ahora, en la tercera cuerda un 9. Ahora, la segunda cuerda todo 7, 8, 10, 8, 8 y 7. ¿Vale? Sería. Ahora, el dedo 1 lo bajamos 2 trastes, ¿de acuerdo? Un tono. Y sería, estaríamos ya en el traste 5. Y el dedo 3, ¿de acuerdo? Lo ponemos en un 7 en la tercera cuerda. Dejamos el dedo 1 donde te he dicho, pero todavía no lo vamos a tocar. Y ahora tocamos el 7. Y ahora sí tocamos el 5 en la segunda, ¿vale? El 7 era en la tercera, entonces. ¿Vale? Esa es la frase, o sea, sería el 7 en la tercera y ya todo en la segunda, 5, 6, 6, 6, 6 ligado al 5 y en la tercera cuerda, 7, 5. ¿Vale? Y ahora volvemos a bajar 2 trastes más, ¿de acuerdo? Un tono entero y el dedo 1 lo ponemos otra vez en la segunda, ¿vale? Y hacemos un poco lo mismo que hemos hecho antes. Lo que pasa que ahora sería aquí, ¿vale? Sería un 5 en la tercera y todo en la segunda cuerda, 3, 4, 4, 4, el 4 ligado al 3 y ahora en la tercera cuerda un 5 y un 4. Voy a hacer esa parte. Y. Bueno, y ahora vendría todo en la primera cuerda, 3, 2, 0 ligado, un 4 en la segunda y 0 en la primera.
Después seguiríamos la primera cuerda, 0, 2, 3 y ahora otra vez 3 ligado al 2 y al 0. Y tocamos 2, ¿vale? Sería esto. Y después seguimos la primera haciendo 2, 3, 5, 5 y ligado al 3. ¿Vale? Y ya para rematar esa parte lo que hacemos es otra vez 3, 2, 0 ligado en la primera cuerda, un 4 en la segunda y ahora un 3 ligado al 2, 0 y 4. ¿Vale? Fijarse en el sentido ese, que eso es muy importante. Sería, ¿vale? O sea, 3, 2, 0 muy rápido. Ahora, ¿vale? Ahí tenéis cuidado porque realmente se toca las mismas notas pero con diferentes sentidos. ¿De acuerdo? O sea, toda esa parte sigue con mi, re, do y si, ¿vale? O como he dicho antes, mi, el re séptima, el do séptima y el si séptima. Y después de ahí volvemos al estribillo. Acordarse, lo voy a hacer muy lentito porque está en la primera parte del vídeo, ¿de acuerdo? Sería... Y... ¿vale? Y ahora seguiríamos con esta parte. Acordarse que eso está explicado en el primer tutorial, ¿de acuerdo? Que os he dejado el enlace al principio del vídeo, en la presentación. Ahora seguiríamos en esta parte. ¿Vale? Que eso es todo en la primera cuerda, 3, 3, 3, 3, ligado al 2. 0 y 2, ¿vale? Ta, 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 tu, tin. Ahora, todo en la primera cuerda, ¿eh? Que esa frase sería todo en la primera cuerda. 2, 2, 3, 5, 3, 2, ¿vale? Y ahora 5 ligado al 3, 2 y 3, ¿vale? Voy a hacer la primera y la segunda. Y ahora la tercera frase sería esta, ¿vale? Entonces empezamos desde la primera cuerda, 2, 3, 5 ligado al 7 y ahora 7, 7, 7 y 5 y ahora hacemos esta parte, ¿vale? Que sería todo en la primera cuerda con el dedo 1, ¿eh? Ya voy subiendo con el dedo 1. Sería un 5, dos veces, ¿de acuerdo? 5, 5, 7, 8, 7, 5, y ahora 8 ligado al 7, y 5 y 7, ¿vale? Voy a hacer la subida. Y... Ahora seguimos todo en la primera cuerda. 7, 10, 7, 10, 7. ¿Vale? Y ahora otra vez 10. Y ahora 7 ligado al 10 y al 7. Y un 10 en la segunda cuerda. ¿Vale? Sería esto. Y ahora volvemos a repetir la segunda cuerda, 10. Y ahora la primera cuerda, 3 veces 10. 1, 2, 3. Y ligamos al 8. Tocamos el 7 en la primera cuerda. Y ahora en la segunda cuerda hacemos 10, 8, 7 y 8.
¿Vale? Voy a hacer esa parte, toda esa subida. Sería I. 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 Y ahora ya lo hemos quedado aquí en el 8 en la segunda cuerda, ¿de acuerdo? Pongo un 7 en la primera y hago esto. ¿Vale? O sea, 8, 8, 8 en la segunda y ahora 7 en la primera. Y otra vez 8, 8. Bajo con el dedo 2, 1, o sea, al 7 en la segunda cuerda. Toco el 7 y ahora un 5 en la primera, ¿de acuerdo? Con el dedo 1. Lo voy a hacer muy despacito. Y ahora otra vez 7, 7 en la segunda. Bajo a un 5, ¿vale? Todo con los mismos dedos. Ahora un 3 en la primera. Otra vez 5, 5 en la segunda. Y 4. Sería esto. ¿Vale? Y toda esta parte realmente el acompañamiento es diferente. Es un re mayor, ¿vale? Cuando hacemos esta parte. Eso es re mayor. Sol. ¿Vale? Que lo podemos poner aquí o aquí. Un 3 en la sexta, un 2 en la quinta y 3 en la segunda, 3 en la primera. Otra vez re mayor. Sol. Otra vez sol. ¿Vale? Y ahí cambiamos a fa mayor. Y mi menor, ¿vale? Y ya hacemos el remate de mi menor, re, do y si séptima, ¿vale? Entonces, esa parte del acompañamiento sería re mayor, 1, 2, sol, re mayor otra vez, sol, y fa. Y si séptima, ¿de acuerdo? Aquí he dicho un do, pero es un re. Vale, me he equivocado. Ahora vendría todo pulgar, ¿de acuerdo? Esta parte. ¿Vale? La explico, sería todo en la sexta, 3, 2, 0, ligado. Y ahora 2, 3. O sea, todo ligado, ¿eh? Solo he tocado el 3. Ahora 0 en la quinta. Un 2 ligado al 0 en la quinta. Un 3 en la sexta. Un 0 en la quinta. Un 2 en la quinta. Un 3 en la quinta. Ahora 0 en la cuarta. Un 2 en la cuarta ligado al 0. Otra vez 2 en la cuarta. ¿Vale? Sería esa bajada. Y ahora ponemos un 4 en la cuarta cuerda con el dedo 3 y con el dedo 1 en la primera cuerda, segundo traste. Y hacemos. ¿Vale? O sea, primero en la cuarta, índice en la primera, ahora 2 veces la cuarta, índice en la primera y otra vez 2 veces la cuarta. ¿Vale? Sería esto. Ahora ponemos un 2 en la cuarta y un 0 en la primera, ¿de acuerdo? Y sería. ¿Vale? O sea, cuarta, primera, cuarta, primera, cuarta, primera, cuarta. ¿Vale? Esa parte va bastante rápida a hacer. Ahora, un 1 en la cuarta y ligamos, mira. ¿Vale? Tocamos 2 veces el 1. Tan, tan. Ahora, un 4 ligado al 1. Y en la quinta, 3, 2. Otra vez el 1. Un 4 ligado al 1. Y 3, 2. ¿Vale? El 4 es con el dedo 4. Ahora vendría en la segunda cuerda 3, 1, 0 ligado. Un 3 en la tercera cuerda y un 0 en la segunda. ¿Vale? Sería esto. Y ahora todo en la primera, 0, 2, 3, 3, 3 y ahora un 3 ligado al 2. Y ahora 0 y un 3 en la segunda. ¿Vale? El 3, 2, 0 en la primera va ligado, ¿eh? Y ahora en la tercera cuerda tocamos un 2 y todo en la segunda, 0,
un 1, un 3 ligado al 5, y ahora 5, 5, 5, ligamos al 3 y un 1, ¿vale? Sería. Y ahora todo en la tercera, 0, 2, y ahora en la segunda cuerda 0, un 1, ligado al 4, ¿vale? Ya tocamos el 4 dos veces, y ahora otro 4 ligado al 1, y ahora un 1 ligado al 0, y un 3 en la tercera, y un 0 en la segunda, ¿vale? Sería esto. Y ya vamos a la parte final, que es una parte bastante rápida. Sería un 8 en la segunda y un 7 en la primera. Y hacemos 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Sería esto. Y ahora vamos jugando con este dedo, con el dedo chico en el 10, ¿vale? Sería, ¿vale? O sea, el 8 en la segunda cuerda y 10 en la primera. Y ahora el 8 en la segunda y otra vez el 10 en la primera, ¿vale? Sería dos veces. Y ahora 8, 7, 8, 10, 8, 10, 8, 7, ¿vale? Sería esto. Ahora lo que hacemos es bajar un tono entero, ¿de acuerdo? O sea, un 7 en la segunda cuerda, ponemos el 5 en la primera, aunque ahora mismo no va a sonar, y un 7 también en la primera cuerda. Entonces 7 en la segunda, 7 en la primera y el 5 en la primera. Y empezamos igual, el 7 en la primera con el 7 en la segunda, dos veces. Ahora 7, 5, otra vez, pero aquí ya lo que vamos haciendo es 1 y 1, mira. Ahora bajamos otro tono y hacemos eso, ¿de acuerdo? Que sería un 5 en la segunda, 3 en la primera, 5 en la segunda, 5 en la primera y otra vez 5 en la segunda con el 3 en la primera, perdón. Y ahora hacemos ya ligados del 3 al 5 y al 3, otra vez el 5 en la segunda y otra vez el ligado 5, 3 y 2. ¿Vale? Voy a hacer esa bajada muy despacito. Sería. Y... el acompañamiento sería mi menor, re séptima, el do séptima y el si séptima, ¿de acuerdo? Y ya finalizamos como el principio, ¿de acuerdo? Con esta parte. Todo esto está en el primer vídeo, ¿de acuerdo? Sigue con esta parte. Y otra vez a la primera. Lo que pasa es que ahora lo hace seguido. Y ahí ya va haciendo un fade out, que significa de que va bajando poquito a poco la intensidad. Acuérdate, ponme en los comentarios si quieres que haga la base muy lentita para que la puedas estudiar encima. Y acuérdate, si te ha gustado este vídeo, darme un like, que eso me ayuda muchísimo. Y no se te olvide, si no estás suscrito a mi canal, de suscribirte, ya que estoy subiendo muchísimos vídeos para que podamos aprender muchísimas cosas con nuestra guitarra. Y acuérdate que en la descripción te voy a dejar los cursos que estoy recomendando, la pulsera que estoy utilizando por si quieres conseguir otra igual. Y si quieres estar a tanto de todas las cosas que estoy haciendo, he hecho un canal de Telegram y ahí también te voy a dejar el enlace. Y si quieres ir un pasito más allá y ayudar muchísimo más al canal y también obtener vídeos exclusivos de acompañamiento al cante, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes puedes acceder a todos esos vídeos y también estarás aportando y ayudando muchísimo al canal para que pueda seguir subiendo muchísimos vídeos. Así que si todavía estás ahí, muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!